¿Te has imaginado un día en que el sol se detuvo en su camino, cuando la creación misma parecía haber escuchado la sala de un hombre que confiaba en su Dios? Hoy, exploraremos el asombroso relato de Josué, un día que no solo impresionó a los que estaban ahí, sino que también marcó la historia de la humanidad. Te invito a sumergirte en esta narrativa bíblica única, donde cada momento está lleno de significado, y cada verso es una invitación para fortalecer nuestra fe. Quédate con nosotros, porque este viaje te llevará a profundidades de sabiduría que quizás nunca has considerado. El relato de Josué y la detención del sol se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, donde se describe un momento en el que el sol y la luna permanecieron quietos mientras los israelitas luchaban contra sus enemigos. Pero, ¿qué llevó a este episodio asombroso? ¿Por qué Dios detuvo el tiempo para un hombre? A medida que avanzamos, examinaremos la fidelidad de Dios, la valentía de Josué y el poder de la oración. La historia comienza con Israel enfrentándose a una batalla crucial. Los reyes de los amorreos se habían reunido para atacar a Gabaón, una de las ciudades que había hecho un pacto con Israel. En Josué 10, 4-5, leemos que los reyes se unieron para atacar Gabaón porque había hecho paz con los israelitas. La ciudad llamó a Josué, quien no dudó ni un instante en ayudar. «No temas, porque yo he entregado en tu mano a ellos», le dijo el Señor a Josué, Josué 10, 8. ¿Qué nos dice esto sobre la fidelidad de Dios? En nuestras propias vidas, ¿qué promesas tenemos de Dios que a veces olvidamos cuando enfrentamos nuestras batallas? Recuerda que el Señor es fiel, incluso cuando la adversidad parece abrumadora. Él nos llama a confiar en Él, tal como Josué lo hizo y acudió al llamado. Cuando Josué llegó para ayudar a Gabaón, se desató una batalla intensa. La situación era crítica, el pueblo de Israel estaba luchando valientemente, pero el tiempo se estaba acabando. Aquí es donde el relato se torna extraordinario. En un momento de desesperación, Josué ora audazmente, pidiendo a Dios que detenga el sol. ¿Te has encontrado en una situación donde te parece que el tiempo no está de tu lado? ¿Cuántas veces te sientes abrumado y desearías que las circunstancias se detuviesen para que pudieras recuperarte? Josué, sin embargo, se dirigió a Dios con efectividad. En su ferviente oración, clamó: «Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón». Josué 10 y 12. Aquí encontramos un momento espectacular de conexión con lo divino. Piensa por un instante en el poder de esa oración. Aunque la ciencia moderna nos enseña que el sol no puede literalmente detenerse, la Biblia dice que la creación misma reacciona a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Nos recuerda que nuestro Dios es soberano y que nuestras oraciones, por más pequeñas que parezcan, tienen un inmenso poder cuando se alinean con su voluntad. A medida que la batalla se intensificaba, es increíble pensar en lo que significó que el sol se detuviera. Imagina la escena, exclamaciones de asombro de los guerreros, atónitos ante lo que estaban viviendo. La creación se estaba alineando con el designio de Dios a través de la fe ferviente de Josué. Esto ilumina otra verdad: hay momentos en nuestras vidas donde nuestra fe puede traer cambios significativos en el mundo físico. En nuestro caminar diario, ¿nos atrevemos a orar por lo audaz? ¿Se nos ha enseñado a creer que Dios puede detener el tiempo, si eso lleva a su gloria? La actitud de creer y actuar en fe es algo que está profundamente arraigado en el corazón de la narración de Josué. En 1 Juan 5 y 14, se nos recuerda que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Estamos orando conforme a su voluntad? Mientras Josué pronuncia su petición, el texto nos dice que Jehová escuchó la voz de Josué, y el sol se detuvo y la luna se paró, Josué 10 y 14. En este momento culminante, reflexionemos, ¿qué significa que Jehová escuchó la voz de un hombre? Esta es una afirmación perenne de que, en medio de nuestras luchas, el Dios del cielo está atento a las súplicas de su pueblo. Nos invita a comunicarnos con Él, a formular nuestras peticiones, y, a menudo, a pensar más allá de lo que creemos que es posible. Si retrocedemos un poco, podemos ver que la fe de Josué no se basaba simplemente en su propio poder o habilidad como líder militar. Tenía confianza en la palabra de Dios y en las promesas dadas a su pueblo. Desde el momento en que Dios le dijo que lo llevaría a la tierra prometida, cada victoria,
cada intervención sobrenatural era una reafirmación de su fidelidad. ¿Y nosotros? Cuando enfrentamos desafíos, ¿recordamos las promesas de Dios? Cada uno de nosotros ha recibido cosas prometidas en su palabra, es nuestro deber recordarlas y aferrarnos a ellas, sobre todo en tiempos de dificultad. Querido hermano o hermana, el relato de Josué también plantea preguntas profundas sobre cómo entendemos el carácter de Dios. En Romanos 8:31, se nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no solo se preocupa por la batalla de Josué, Él actúa en favor de todos nosotros. Cada victoria que Él brindó a Israel es una sombra de las victorias que aún podemos reclamar en Cristo Jesús. ¿Qué vienen a ser entonces nuestras batallas? En un mundo lleno de conflictos y tormentas, esta historia sirve como una metáfora poderosa. El sol que se detuvo es un recordatorio de que Dios tiene control sobre todo, incluso sobre el tiempo y el espacio. Es una representación tangible de su poder y de su deseo de intervenir en nuestras vidas. En nuestro caminar diario, podemos encontrar consuelo en este relato, sabiendo que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y puede cambiar cualquier circunstancia en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, quizás te preguntes, ¿por qué el sol y la luna? ¿Era suficiente solo el sol? Aquí hay un punto fascinante. En la cultura bíblica, tanto el sol como la luna tienen significados simbólicos profundos. El sol se asocia a menudo con la luz de Dios, su gloria, y el día, mientras que la luna representa el tiempo, las estaciones y, en algunos sentidos, una luz reflejada. Este momento donde ambos cuerpos celestes se detienen implica no solo la victoria en la batalla, sino también el completo control de Dios sobre el tiempo y el orden natural. La historia de Josué también nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad. Él no estaba solo, luchaba con su pueblo. Estaba encabezando una misión que no solo afectaba a su vida, sino a la vida de todos los israelitas. ¿Te has imaginado qué pasaría si cada cristiano se uniera en oración, en una sola mente y un solo propósito? Lucas 18:1 dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Juntos como cuerpo de Cristo, nuestras oraciones pueden tener un impacto poderoso. ¿Estamos dispuestos a ser esa comunidad unida, que clama al Dios que detiene el sol? Mientras vivimos, enfrentamos situaciones que nos dejan sintiéndonos impotentes. Pero el relato de Josué nos enseña a no perder la esperanza. La intervención de Dios subraya el poder que tiene sobre las situaciones que enfrentamos. Aunque nuestros soles puedan no detenerse literalmente, sabemos que Él es capaz de traer claridad y dirección a nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Por ejemplo, en nuestras vidas ajetreadas, a veces deseamos desesperadamente que se detenga el tiempo para que podamos ponernos al día, alegrarnos con la familia, o buscar al Señor más profundamente. En esos momentos, pidamos al Señor que intervenga, que llene esos espacios vacíos y nos muestre cómo avanzar. ¿Estamos dispuestos a presentar nuestras batallas ante Él? El relato de Josué continúa a ser relevante también para nosotros hoy, especialmente cuando consideramos el impacto que nuestras oraciones y nuestra fe pueden tener. Pensemos en los grandes hombres y mujeres de fe en nuestros días, que, inspirados por esta historia, se atreven a pedir lo imposible y ven a Dios mover montañas. Hay algo poderoso en recordar que el mismo Dios que ayudó a Josué es el que nos guía ahora. La forma en que Dios respondió a Josué también nos lleva a advertir que hay una gran diferencia entre tener fe y tener fe apropiada. ¿Qué quiero decir con esto? La fe de Josué estaba no solo enuda en el deseo de ganar la batalla, sino en el deseo de ver la gloria de Dios manifiesta. Cuando pedimos, lo hacemos con la disposición de ver su voluntad cumplida sobre nuestras propias necesidades o preocupaciones. A medida que exploramos más sobre este increíble acontecimiento, recuerda que, a menudo, lo que Dios hace para un líder de fe como Josué puede también hacerse para ti y para mí. Cada uno de nosotros ha sido llamado y mantenido en una misión divina. Josué no estaba solo en su clamor por intervención, era parte de un pueblo llamado a seguir la voluntad de Dios. Su historia nos muestra que nuestras oraciones no solo deben estar motivadas por la preocupación personal, sino también por el deseo de que otros sean beneficiados por la gracia y el poder de Dios. Así que, ¿qué sigue? En la segunda mitad de esta narrativa, exploraremos cómo esta victoria no solo fue un hito en la vida de Josué y el pueblo de Israel, sino también cómo tiene repercusiones para la Iglesia hoy.
¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de la forma en que Josué lideró a su pueblo, y cómo se relaciona esto con nuestro llamado actual? Quédate con nosotros, porque el relato de Josué sigue mostrándonos caminos increíbles en la manera en que podemos conectar con Dios y entre nosotros como comunidad. La historia no se detiene aquí, y hay mucho más por descubrir sobre la valentía, la oración efectiva y la intervención divina. Al considerar lo que siguió a la detención del sol, encontramos que el evento no solo tuvo un impacto inmediato en la batalla, sino que también dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva de Israel y en la forma en que ellos entendían a Dios. La extraordinaria intervención divina fue un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios, cimentando la idea de que Él es capaz de mover montañas y alterar la naturaleza en favor de su pueblo. Josué había orado audazmente, y cuando Dios respondió, la victoria fue abrumadora. Continuando con el relato, una vez que el sol y la luna se habían detenido, Josué y su ejército continuaron su ofensiva contra los amorreos. La Escritura nos dice que los israelitas persiguieron a sus enemigos hasta Gazar, y la mano de Dios se manifestó poderosamente en el campo de batalla. En Josué 10 y 11, se nos dice que el Señor arrojó grandes piedras desde el cielo, hiriendo a muchos de los guerreros amorreos. Este aspecto de la historia ilustra otro principio vital: la lucha que enfrentamos a menudo no es solo física, sino que también tiene dimensiones espirituales. Siguiendo el ejemplo de Josué, es fundamental que reconozcamos que nuestras batallas no siempre pueden resolverse solo mediante nuestras propias fuerzas o habilidades. A veces, como en el caso de Israel, necesitamos que Dios intervenga sobrenaturalmente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que hay un poder divino que opera detrás de cada desafío que enfrentamos. En Efesios 6 y 12, se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. Cuando confrontamos nuestras propias batallas, enfocamos nuestras oraciones en pedir a Dios que intervenga de manera sobrenatural, o a menudo nos quedamos relegados a lo natural y lo lógico. La fe audaz de Josué nos desafía a elevar nuestras expectativas sobre lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, especialmente cuando nos estamos enfrentando a situaciones conflictivas. A medida que continuamos explorando lo que sucede después de la batalla, es interesante notar cómo esta experiencia se convirtió en un hito en la memoria de Israel. En el verso 14, leemos: «Y nunca hubo día como aquel, ni antes ni después de él, oyendo Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel». Este versículo resuena en el corazón de los creyentes, no solo por su asombroso contenido, sino también por su implicación teológica. Dios está dispuesto a actuar poderosamente en respuesta a la fe de su pueblo, y este es un principio que debemos abrazar en nuestra vida diaria. El impacto de esta guerra trascendió el ámbito militar, fue un testimonio del carácter de Dios y de lo que significa ser su pueblo. Las generaciones posteriores recordarían este día como uno en el que Dios escuchó y respondió a la voz de un hombre, lo que refuerza la idea de que nuestras oraciones pueden generar un efecto tangible en el mundo. ¿Cuántas veces pasamos por alto el poder que hay en la oración, considerándola un recurso menor en nuestras batallas? Por el contrario, la experiencia de Josué nos desafía a ver la oración como un acto potente y decisivo en nuestras vidas. La historia de Josué también es un asombroso recordatorio de la importancia de la comunidad y el liderazgo. No luchó solo, pronto se dio cuenta de que todo Israel estaba involucrado en esta victoria. El líder no es un héroe solitario, sino un servidor que guía a otros en la misión de Dios. En el contexto cristiano actual, esto resalta la necesidad urgente de líderes que no solo sean valientes en sus propias batallas, sino que también inspiren a sus comunidades a clamar al Señor en unidad, en cualquier circunstancia que enfrenten. En Romanos 12 y 10 se nos exhorta a amarnos los unos a los otros con amor fraternal, siendo diligentes en nuestro apoyo mutuo. En esta narrativa histórica, la acción de Dios no termina con la victoria. Josué también se convirtió en un poderoso líder en la enseñanza y la conducción del pueblo. En el capítulo siguiente, además de gestionar las consecuencias de la batalla, se asegurará de establecer la memoria de esta hazaña por medio de monumentos que recordaran las maravillas de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué recordatorios dejamos a las futuras generaciones sobre la fidelidad de Dios? Nuestra historia personal puede desempeñar un papel crucial en el testimonio que dejamos, alentando a otros a confiar en su poder y su intervención. Desde una perspectiva contemporánea,
El relato de Josué nos enseña una lección vital sobre la urgencia de compartir y comunicar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Al testificar sobre su gracia y fidelidad, inspiramos esperanza y fe en quienes nos rodean. Las victorias de Dios son un recurso invaluable, y este llamado a la comunicación es fundamental para que nos mantengamos conectados en unidad como cuerpo de Cristo. A medida que cerramos este análisis del relato de Josué, no podemos pasar por alto la representación simbólica que tiene esta historia en la vida cristiana. La detención del sol es un poderoso recordatorio de que, en nuestra propia vida, Dios puede detener todo para atender nuestras necesidades. Ya sea que estemos enfrentando situaciones de enfermedad, pérdida, ansiedad o cualquier otro tipo de adversidad, podemos clamar a Dios, esperando que Él obre a nuestro favor, tal como lo hizo por Josué. Además, podemos ver en este relato la similitud con la obra redentora de Jesucristo. Él llegó a ser el mediador entre nosotros y Dios, ofreciendo un acceso directo al trono de gracia. Al igual que la intervención divina en la batalla de Josué, la obra de Cristo fue un acto grandioso que nos permite acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él puede cambiar nuestras circunstancias de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Siguiendo esta línea de pensamiento, recordemos que la fe no es solo para momentos de crisis, sino que debe abarcar toda nuestra vida. Es un estilo de vida que nos invita a clamar y actuar, permanecer confiados y reconocer la soberanía de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Ser un seguidor de Cristo implica aprender a orar con poder y propósito, a estar atentos a su voz y a actuar en fe, así como lo hizo Josué. Así, al mirar hacia el futuro, que la historia de Josué nos impulsa a ser valientes, a orar audazmente y a buscar juntamente con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que podamos recordar que nuestras oraciones son una invitación a la intervención divina y que hay poder en el clamor colectivo. Que en nuestras batallas diarias, nunca olvidemos que Dios escucha y que, si nos unimos en espíritu y verdad, Él cambiará el rumbo de nuestras historias, tal como lo hizo en el tiempo de Josué. Como conclusión, recordemos que este relato trasciende la mera acción militar, es un testimonio del carácter de un Dios que escucha y responde a su pueblo. Fortalezcámonos unos a otros mientras avanzamos en nuestras vidas de fe, recordando que el mismo Dios que detuvo el sol y la luna por Josué está con nosotros hoy. No hay batalla demasiado grande, no hay desafío demasiado abrumador, cuando confiamos en el Dios que todo lo puede y que nos llama a un propósito eterno. En nuestros días, al igual que entonces, hay espacio para la intervención divina, así que, clamemos, oremos y creamos en su poder.